El siguiente programa es de calificación O, de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... En Claro Empresas, conectamos a toda la región. Contamos con nuestros propios satélites, transmitimos datos en todas partes y unimos a Latinoamérica con internet de alta velocidad a través de nuestra red de cable submarino. Claro Empresas es parte de América Móvil, la red con mayor infraestructura y experiencia en soluciones de negocios. Banco Pichincha, acompañando al crecimiento económico de nuestro país. Adquiere las mejores prácticas mediante una alianza con el líder europeo en el sector agrícola. Rabobank. Banco Pichincha. En confianza. OCP rompió un nuevo récord. 20 millones de barriles de crudo colombiano han recorrido nuestros ductos, lo que ha traído trabajo a más de 500 familias en Lago Agrio y generado más de 90 millones de divisas para el país. OCP transporta la mejor versión de los ecuatorianos. Hola amigas y amigos, bienvenidos a Descifrando. Un placer estar nuevamente con ustedes. Saludos a la audiencia de Centro TV Radio que nos mira desde cualquier parte del mundo en centroecuador.es y nos escucha en 97.7 FM. Saludos también a la audiencia de Antena 1 en Cuenca y a la de Ondas Azuayas en el austro del país. Gracias por los comentarios que nos envían por las redes sociales. Son bienvenidas sus sugerencias a la cuenta de Twitter @ThalíaFloresF y también al Facebook. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy, el economista Jorge Rodríguez, expresidente de la Federación de Economistas del Ecuador, quien fuera 4 años coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachacutic, y el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura. La propuesta económica alternativa del llamado Parlamento Popular de los Pueblos, que presentó el miércoles al presidente de la Asamblea, César Litardo, incluye la reducción del IVA del 12% al 10%. También crear un impuesto del 1% a los activos de 270 grupos económicos, así como un tributo del 5% al patrimonio de las empresas y subir el 1.8% al impuesto a la renta. Mientras tanto, en paralelo se sigue conociendo la proforma presupuestaria que prevé un mayor gasto de inversión y también un gasto social. ¿Qué implica eso para la gente? ¿Cómo afectará a los ecuatorianos? Eso intentamos que se resuelva en este programa con 3 entendidos en la materia desde diferentes perspectivas. Comencemos, economista Jorge Rodríguez. El Parlamento de los Pueblos sostiene que con su propuesta de ellos se va a recaudar 2.500 millones de dólares. Prácticamente se resolvería parte de la crisis. Bienvenido, buenos días, Jorge. Pero así es. Los ecuatorianos hoy día nos encontramos en la mitad de 2 propuestas extremas, la del gobierno y la de los grupos populares. En la del gobierno es básicamente una reforma tributaria a profundidad, hablamos de varios cientos de artículos y que específicamente el 80% está dedicado a la reforma tributaria. Y el caso de la CONAIE en específico y de algunos grupos que están vinculados a la CONAIE, pues exclusivamente lo que pretenden es cierto tipo de cambios, pero que van más allá de lo que significa el que pueda hacerse a través de la legislatura o de la presidencia de la República. También significan cambios constitucionales que hacen básicamente imposible que nos pongamos de acuerdo en un tema de esa naturaleza. Pero el otro tema es que esto nos prende la luz en el sentido de que hay 2 extremos en el país. Y estos 2 extremos no significan que recojan el criterio de la mayor parte de ecuatorianos, porque una parte es grupos económicos que están con el gobierno, y los otros son grupos muy populares, que lógicamente tienen su visión, su cosmovisión, que viene desde la época incluso desde la conquista. Entonces, así no se puede trabajar, y lastimosamente seguiremos cerrados los ojos sobre las razones intrínsecas de lo que fue ese estallido, de esa olla de presión hace pocas semanas.
Muchas gracias, economista Jorge Rodríguez. Cecilia Velázquez, la propuesta que presentó la CONAIE, el Parlamento de los Pueblos a la Asamblea y que intenta que sea tramitada, ¿creen en verdad ustedes que va a ser aprobada o simplemente es un tema para seguir la controversia? La verdad, la gente necesita saber eso. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Talía, qué gusto estar con usted. Dije algún Gracias. rato de estar porque sabíamos de invitar al Foro de las Mujeres, entonces yo sé que es también activista por ese lado, y hacer llegar el saludo cordial a la Tacunga, que está de fiesta. El 11 Sí. cumple sus años de cantonización y todos sus hijos siempre les recordamos a la Tacunga en ese sentido. Bueno, el último estallido que se dio en el país, ¿no es cierto?, donde se nos ha acusado de todos, digo este preámbulo, el por qué ahora sí que va a coger o no el gobierno la propuesta económica que ha presentado los 182 sectores sociales del país, no la CONAIE. Que encabezó la CONAIE, obviamente que sí, convocó la CONAIE al Parlamento de los Pueblos, sí, pero obviamente el último estallido en el Ecuador suscita de los 527 años de explotación y exclusión. Para los pueblos indígenas no ha cambiado el pasar del colonialismo a la república, de la república al Estado que ahora tenemos, etcétera, no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Y esto hace que hayamos venido acarreando con grandes cargas de inequidades y desigualdades para los pueblos y las nacionalidades. En este sentido, obviamente, en el 90 retoma como un ente político el movimiento indígena, luego en el 92 ni una hacienda en el Ecuador, luego en el 93, 94 con el tema de la legalización de los territorios de los pueblos y las nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana, luego la caída, luego el nacimiento del movimiento político Pachacuti, brazo político de la CONAIE, en el 97, en el 98, en el 2000 la caída de los presidentes, ¿no es cierto? Han sido todo una presión social, sí, pero de todos ellos no nos ha quedado una sola respuesta que haya recibido de las demandas contundentes que los pueblos indígenas o el movimiento indígena del país ha demandado al Estado ecuatoriano. Y por eso, obviamente, lo ocurrido del 3 al 13 de octubre de este año. Igualmente en la mesa del 13 que se instala, ¿no es cierto?, en la noche y a la madrugada del 14, porque así se quedó, se deroga el 883, ¿no es cierto? Pero nosotros hasta ir a nuestra responsabilidad, como quien dice, el 883 no debía ir porque afectaba al 80% de la población ecuatoriana, no solamente a los indígenas. Y la vocería las tomó el movimiento indígena, ciertamente. Pero no fue nuestra responsabilidad el hacer el nuevo decreto. Eso no nos corresponde a nosotros. Tiene que construir el presidente de la República, en este caso el actual presidente de la República, con la participación de todos los sectores, porque el país no está conformado únicamente por un sector o por dos sectores o solamente por el movimiento indígena, sino varios sectores donde tienen que opinar, y ese fue nuestro pedido. Pero frente a eso no hubo una respuesta. Mejor a eso hubo una convocatoria paralela del señor presidente a Carondelet, diciendo véngase en todos los sectores para poder hablar de la parte económica del país, donde la CONAIE no fue. Y ese día teníamos que entregar justamente la propuesta a través de los dos interventores nuestros sobre el modelo económico. Entonces, como no se convocó, frente a ese vacío, la CONAIE lo que hizo es construir o convocar al Parlamento de los Pueblos. Hasta ahí quedemos, y después desglosar, porque la pregunta planteada todavía no está respondida, pero me parece interesante esa visión histórica que ha dado a la presencia del movimiento indígena en el Ecuador, y por eso me lleva a cambiar la pregunta que había previsto para Rodrigo Gómez de la Torre, con otra siguiendo esto. De lo que uno se ha visto, Jorge, también lo que sabíamos es que un momento dado no asistió el movimiento indígena a una reunión en la que tenía que reemplazarse el decreto 883 y reescribir uno nuevo. Pero no quedamos pues después de ese domingo en el que ante la Audiencia Nacional se quedó en que se derogaba ese decreto y se elaboraba uno nuevo, en hacer unilateralmente, Rodrigo. ¿Cómo recibieron ustedes desde los sectores de la producción y más desde el enfoque que tiene Rodrigo, un enfoque especial porque está vinculado al campo siempre y es presidente de la Cámara de Agricultura?
¿Cómo han recibido este proyecto, digamos, de un sector del país? Porque es un sector del país muy importante, decisivo, pero un sector al fin y al cabo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Talía, Cecilia, un gusto. Jorge, a los tiempos estamos juntos. Creo que es importante ver, comparto que hubo un estallido social, definitivamente, fue liderado por la CONAIE, nadie puede cuestionarlo. Hemos visto los videos de la Ágora, hemos visto una serie de aspectos. Pero ese video social, ese estallido social, no creo que debió haber derivado en los niveles de violencia. Se dice que fueron infiltrados. Puede ser que sí, puede ser que no, pero si hubieron infiltrados, y esto lo he dicho en otros medios, es responsabilidad de quienes están convocando identificar a los infiltrados para poder judicializarlos. Con respecto a la situación del decreto 883, y esto de aquí no es un tema de un sector social o de un sector empresarial o de cualquier sector, los subsidios, que es lo que hablamos en el 883, la eliminación de subsidios que luego fue derogada, cuando un gobierno nos entrega plata por subsidios, que nos lo pone en la mesa, no nos están diciendo que por debajo de la mesa nos están sacando las medias, los zapatos y hasta los pantalones muchas veces, para ver cómo pagan esos subsidios, porque el gobierno no produce, el gobierno lo que hace es recaudar, y recauda a través de impuestos. Y la propuesta de CONAIE precisamente plantea una recaudación adicional de 2.000 millones. Entonces, si están planteándose 2.000 millones, es una propuesta respetable, pero creo que es una propuesta desde un solo lado, porque asumen que el status quo se va a mantener como tal. Cuando si tú le planteas a un sector económico o le planteas a un productor del campo que le vas a subir el costo de los insumos o le vas a subir el costo de la mano de obra y no tiene de dónde, simplemente lo que hace es deja de producir. Y eso lo hemos visto, no tanto en la zona de la Tacunga, pero sí hemos visto problemas de pobreza y de abandono del agro en la zona de Cañar, al norte de Azuay, en la zona de Chimborazo. Entonces, cuando los costos se van por encima de lo que se pueden soportar, la gente deja de producir y busca otras actividades económicas, se llama reconversión productiva. Entonces, cuando le planteamos que a los 270 grupos económicos le vamos a poner un impuesto adicional, le vamos a poner el patrimonio, lo que va a pasar muchas veces, y lo que ha pasado históricamente, y podemos ver lo que sucedió en los años 70 en el Perú, es que los grupos económicos simplemente se fueron nomás. Es lo que pasó hace unos años con la producción de espárrago en el Ecuador, y la producción, una linda producción de palmito, pero producir para el mercado brasilero no era atractivo desde el Ecuador. Fue más barato para la empresa comprar un número importante de hectáreas que supera la producción total del Ecuador en Brasil y producir allá. En el caso del espárrago, terminamos no exportando espárrago, sino exportando productores de espárrago, generando más pobreza aquí. Entonces, asumir desde el realismo mágico que lo que yo planteo en una mesa y que escribo en un papel bonito o no, va a mantener un status quo y que van a venir más inversionistas a generar riqueza para luego poder redistribuirla, es un poco soñar. Gracias, Rodrigo Gómez de la Torre. Y ahora les invoco a que hagamos de esto un diálogo, porque no quiero que esperen mucho tiempo para intervenir, porque creo que habrá que hacer añadidos o a lo mejor interrumpirse para decir su opinión personal, ¿no? Pues de eso se trata, que opinen ustedes. Pero volvamos a la propuesta de la CONAIE, Jorge Rodríguez, siendo además economista y entiende de la materia. Y habiendo sido agricultor. Ah, muy bien. Había estado. Entonces, qué bueno, pues conocemos y el campo. Una de las haciendas. Todos los de aquí conocemos el campo y ese es bueno. Yo creo que ahí está inclusive nuestro valor como país, ¿no? En que debemos hacer producir esas tierras. Pero vayamos a la propuesta. ¿Es en verdad una propuesta sustantiva, una propuesta a ser tramitada y reconocida, o es exactamente lo que le había planteado a Cecilia? Una propuesta para una toma de posición política. Aquí está nuestra versión, a sabiendas de que la Asamblea no va a tramitar eso, no va a dar paso, peor aprobar una propuesta como esa. Yo no quiero seguir hablando de lo que ya un montón de gente ha repetido. Casi todos los conceptos que oímos de este rato en los medios de comunicación es el mismo discurso hablando a favor y en contra de los grupos indígenas o a favor o en contra de los grupos económicos. Y yo digo si estamos con un problema fiscal, presupuestario,
tenemos un déficit presupuestario de 5.000 millones de dólares. Y no nos damos cuenta de que hay cómo hacer cosas que son más sencillas que todos esos montón de propuestas que han hecho los dos grupos. Porque en un caso son más de 300 artículos y una modificación a toda la parte de la ley, de la parte tributaria. Entonces, es decir, que ya habían 22 y en donde se reformas, esconden barbaridades, porque se esconden barbaridades, como el artículo, por ejemplo, el artículo el segundo artículo de las disposiciones generales, en donde les exoneran todo el dinero que pueda venir al país por efectos del enriquecimiento ilícito privado. Y adicionalmente por la evasión. O sea, eso a mí me pareció hasta risible porque es casi como legalizar la corrupción. Pues. Ya, se llevaron la plata de aquí, ahora traigan nomás y aquí no les hacemos nada. Es inversión, eso por ejemplo es impresentable. Así ¿no? es. Y van a premiar pero el tema es, un poquito. ¿por qué no comenzamos? Y ustedes dos son los interlocutores más apropiados. Está refiriéndose a Cecilia y a Rodrigo. Claro, Gómez desde el lado de Claro, la porque mano están de obra, de la mano involucrados del en los propietario de los trabajos. bienes de producción. ¿Por qué el Ecuador tiene el costo de producción de artículos del campo más altos de América Latina? ¿Por qué tenemos que importar maíz de Argentina? ¿Por qué tengo que importar la soya de Paraguay? ¿Por qué tengo que importar arroz, papas, cebolla y una serie de artículos de los países de alrededor, con costos absolutamente inferiores? Ese debe ser un punto que tenemos que discutir. Yo les pedí que puedan interrumpirse, por favor. Ese es un punto que debemos discutir. ¿Cómo así, pues, el trigo queremos producir en la sierra ecuatoriana, cuando sabemos que eso es un producto de 4 estaciones y de grandes extensiones de terreno? Preguntemos a los monopolios que están produciendo productos afuera, transnacionales, y que no te permiten consumir lo interno. ¿Cómo les damos riqueza a los unos y a los acaba otros? De plantear algo y voy Gracias, a quedarme Jorge. primero con el grupo del trigo. El trigo comenzó a venir subsidiado al Ecuador en los años 60 y el trigo requiere de extensiones. Así es. El Ecuador ya extensiones no tiene. Así es. Tenemos extremos, lamentablemente censos agropecuarios no hay. La Tacunga se levantó el censo, El censo agropecuario. el cuadro rural. La Tacunga, sobre el 92% de las propiedades consideradas rurales, tiene menos de 1 hectárea. Así es. Entonces, si ustedes me van a decir No hay para hacer que eso. vamos a coger una máquina para cosechar trigo, para ser un poco más eficientes, porque o podemos cosechar AOS nuevamente como se hacía hace 100 años, pero y vamos a ir de parcela en parcela con la máquina, el costo de cosecha va a superar el costo de poner el trigo importado aquí. Así es. Y lo que necesitamos es dar de comer. Pero por otro lado, tenemos productos diferenciados que nos da la riqueza natural del Ecuador, que no los estamos trabajando y no los estamos explotando. ¿Cuáles, por ejemplo? Guaitambo. Ya nadie se sabe lo que es el guaitambo. El abridor. Claro. El ¿se durazno, acuerdan? claro. Yo soy bastante en Ambato. El durazno, Eso pero es en por Ambato. favor. No claro. hay otro sitio donde se produzca en el planeta. Sin embargo, es un producto que se está perdiendo. Pero Cuando hablamos de, Pero no de tiene la apoyo, no tiene importación, incentivos frente a esa producción. ¿qué Si no, preguntemos ¿sabes allá a los qué productores. necesitas el mayor incentivo que un productor requiere? Y esto podemos discutirlo por el tema de la leche o de la papa. Igualito. La leche con precio regulado, la papa con precio liberado. Tenemos meses en que la papa está a 30 y los consumidores dicen no queremos consumir porque está muy cara, y la época en que la papa está a $3 y los productores dicen no volvemos a sembrar porque está muy barato. Entonces, no es un tema que papá Estado meta la mano. ¿Quién tendría que regular eso? Un Estado El que mercado. sepa cómo El mercado. Pero este no es mercado, El mercado. acaso, el que El- está el regulando. ¿Y sobre el mercado. mercado quién está? El mercado, ¿quién determina? Los consumidores. ¿Por qué no Entonces pensamos? hay que educar a la gente a que consuma lo que se está produciendo, no lo que Pero no hay. démosle también herramientas a la gente. Cuando hablamos del arroz, el arroz nosotros producimos N.000 variedades de arroz. Rodrigo, pero por ejemplo, mucha gente dirá, ¿cómo es eso? Es en un mundo interconectado. A Para eso vamos. iba. Si no produzco yo, puedo traer de Colombia y que Colombia me compre lo que yo produzco. Lo que no podemos es pensar que somos una isla en el planeta. ¿Por qué no traemos maíz? Y los maiceros que me escuchen, no hay problema, saben dónde ubicarme para el sicariato, pero ¿por qué no producimos maíz orgánico, no transgénico en el Ecuador
para exportar El aceite mercado europeo y sería traemos genial, maíz para todo lo que se requiere sobre alimento para pollos, Pero cerdos y vacas. Pero ahí viene el problema. Estamos planteando cómo sacarle la plata al bolsillo de un determinados grupos económicos. Y por otro lado es cómo hacemos para efectos de beneficiar a los grupos económicos. Porque lo que hace el gobierno con el proyecto de ley es cómo va a beneficiar a los grupos económicos. Pero creo que esa intención, Pero, Jorge, pues, pero que resulta pero hay que- absurdo que un Estado que es manejado por el gobierno intente privilegiar algo. A lo que hay que solucionar es el problema del país. Este es uno de los proyectos más nefastos. El que presenta el gobierno, más nefastos. Y que conste que usted dijo hace un rato que no quería hablar del uno y del otro porque son dos Así proyectos es. antagónicos Así es. en donde se contrapone. El uno quiere la extracción de un grupo económico y el otro Pero favorecer es que los el país ecuatorianos es de que no todos. estamos en el uno ni en el otro grupo, Que somos la mayoría. vemos absortos cómo los extremos se plantean, evidentemente tratando de apoyar cada uno de sus grupos. Gracias. En cambio, yo sí Cecilia. estoy a un extremo, que es de la Cecilia. pobreza y de los Sí, empobrecidos. y yo defiendo la parte de Yo la... quiero que me conteste lo que hace un momento no me respondió, pero me alegro que hizo ese histórico sobre la presencia del movimiento indígena en el Ecuador, que además cambió, digamos, la historia contemporánea del país. Pero ¿ustedes tienen conciencia de que ese proyecto no puede ser aprobado con el número de legisladores, porque hay que ser pragmáticos? En la legislatura, que es el órgano político por antonomasia, deciden los votos. Las personas, ¿para qué presentan ese programa? ¿Para mantener la discrepancia o cuál es el objetivo? No. Nosotros presentamos esta propuesta alternativa para el pueblo ecuatoriano. No para estar en la palestra política ni diciendo, es que somos oposición, porque siempre nos han acusado que somos una oposición sin propuestas. Eso no es cierto. Pero ¿cómo están gestionando en la Asamblea para que se apruebe? Primero, la propuesta que presenta el Parlamento de los Pueblos tiene que ser al Ejecutivo, como lo hicimos. El Ejecutivo tenía que haber acogido las propuestas o no acogido las propuestas para poder enviar a la Asamblea el proyecto de ley. La iniciativa económica es del Ejecutivo. Solo el Ejecutivo, claro. Exactamente. Hay algunas cosas de las leyes que tiene que hacer la Asamblea, simplemente por eso la entregamos. Entonces, una si ve copia. que hay una acción política el momento que ustedes van sí, y pero le es que presentan hay al dos cosas. la legislación tiene que cambiar algunas leyes y entonces ahí tiene que saber la Asamblea, pero es el Ejecutivo quien tiene que hacerlo. Pero el Ejecutivo las envió sin observar, digamos, sin acoger un solo término de las propuestas que estamos haciendo. Pero ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la Asamblea? La Asamblea, nosotros al menos estamos planteando, es que debería mandar al archivo o devolverlo al Ejecutivo, ¿no es cierto?, que tiene la función para que pueda incorporar estas otras propuestas y enviar un nuevo proyecto de ley. Gracias. O si no, se iría por... Gracias, Cecilia, y como tenemos que hacer una pausa, pero quiero que Jorge, que dice que el proyecto mandado por el Ejecutivo realmente tiene esas consideraciones, realmente que serían terribles, si eso es, ¿no?, favorecer a un sector. ¿Cuál es la valoración de la propuesta del sector indígena? Bueno, que es absolutamente irreal. El principio básico en la parte tributaria es que tienen que ser los impuestos generales. Generalmente, pues no puede ser, le pongo impuesto a usted y no le pongo a usted. Todo el mundo paga impuestos. Tienen que ser progresivos. En la medida en que uno tiene menos, paga menos, de que tiene más, tiene más. Y adicionalmente tienen que ser fáciles de fácil recaudación. Y el tercer rubro en el Ecuador no aplica por ningún impuesto. Así es. Entonces, el tema en sí mismo vemos... Entonces, ¿cuál es la salida si tenemos dos proyectos que no son buenos para el país? Pero desde la parte que no somos ni el uno ni el otro grupo, a pesar que yo les apoyo a ellos. Y les apoyo a ellos, yo les apoyo a los dos. Apoya a todos, a los dos sectores. Es que me es lógico. parece bien, es claro, que es me lógico. parece bien, Apoyo además. porque cada uno tiene su razón, pero han perdido los dos. Han perdido su razón. Jorge, pero entonces ahí está la actitud del Estado. Pero entonces, el gobierno es de todos, no es el gobierno de un sector. ¿Cómo hago para disminuir los $5,000 millones del déficit presupuestario? Renegocie la deuda, pues. Pero no están en eso. Pero ¿cuánto estamos? 2 años. ¿No les parece lógico que tienen que desvincular al petróleo de los contratos a largo plazo? Está vendido el petróleo hasta el año 2026. Sí. Los dos subsiguientes gobiernos tienen que pagar el gasto que lo hizo Correa en los 10 años que además anteriores. Pidió por adelantado. Entonces, ¿no? Y vendió el una petróleo. de las formas es desvincular eso. ¿Y por qué no desvinculan? A mí me huele mal.
¿Por qué no lo desvinculan? Luego de ello... Porque cuente, porque eso es interesante. Sí, bueno, ¿Qué hay porque de por creo medio? que hay demasiados intereses alrededor de esos temas, en donde la negociación del petróleo, el levantamiento del petróleo con esa condición de que está prevendido, existen intermediarios. Pero me está diciendo usted que no hemos cambiado entonces los grupos que se habían tomado el petróleo. No, bajo ningún punto de vista. Esto es como las capas tectónicas. Cada que hay una nueva elecciones, comienzan a moverse y se van acomodando. Pero las que estaban acomodadas con Correa siguen acomodadas hoy día. Están exactamente. Y lo dice alguien que mismas. estuvo en la Comisión Anticorrupción y conoce el demonio por dentro. Voy a hacer una pausa, Rodrigo, para regresar a la audiencia. Le agradezco por acompañarnos todas las semanas y les invito también a vernos en cualquier parte del mundo en centroecuador.es y también en Facebook. Ya regresamos. Espacio publicitario. Cuando hablamos de desarrollo, lo hacemos trabajando en el presente. Cuando hablamos de mejorar, aprendemos de los mejores. Por eso, Banco Pichincha, acompañando al crecimiento económico de nuestro país, adquiere las mejores prácticas mediante una alianza con el líder europeo en el sector agrícola, Rabobank, con el fin de impulsar el capital más grande que tenemos, nuestra tierra. Banco Pichincha, en confianza. OCP rompió un nuevo récord. 20 millones de barriles de crudo colombiano han recorrido nuestros ductos, lo que ha traído trabajo a más de 500 familias en Lago Agrio y generado más de 90 millones de divisas para el país. OCP Ecuador ha apoyado a más de 700 proyectos de responsabilidad social, además de respaldar a emprendedores que cambiaron sus vidas y las de sus familias. OCP transporta la mejor versión de los ecuatorianos. En Claro Empresas, conectamos a toda la región. Contamos con nuestros propios satélites. Transmitimos datos en todas partes y unimos a Latinoamérica con internet de alta velocidad a través de nuestra red de cable submarino. Porque todo eso y mucho más es nuestro negocio. Claro Empresas es parte de América Móvil, la red con mayor infraestructura y experiencia en soluciones de negocios. Contáctanos en empresas@claro.com.es o llamando al 505.000. Más información y detalles sobre cada servicio, costo, requerimientos técnicos, condiciones y restricciones en claro.com.es. Fin de la publicidad. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Estamos de vuelta, gracias por la presencia a los analistas que nos acompañan hoy, el economista Jorge Rodríguez, que fuera presidente de la Federación Nacional de Economistas del Ecuador y por 4 años coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachacuti, y Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura. Cecilia, si fuera médico y el Ecuador un paciente, ¿cuál es el diagnóstico de usted, una lideresa de Pachacuti, sobre este país? Poner el cerebro y el corazón social, humano primero. Después la parte económica, que sí es necesario de hacerlo. Y el diagnóstico tiene que ser desde los territorios, o sea, desde la casa. O sea, no se puede hacer desde el escritorio y aplicar una política de transición, porque no hay políticas de Estado. ¿Cuáles son las políticas de producción para los pequeños y medianos productores? Dígame, solo uno. Y porque nosotros somos el 70-80% de los que aportamos para el consumo interno del país. Dentro de ellos están los campesinos, están los pueblos y las nacionalidades, están los afros rurales, etcétera. Pero dentro de los pueblos y las nacionalidades, ¿saben quién están? Las mujeres estamos ahí. Realidad. Para ello no existe créditos para eso, capacitación, asistencia técnica, que es obligación del Estado hacerlo, porque nosotros sí somos inteligentes y que sí podemos asumir eso y hacer tema así y crear mercado, porque ¿dónde vamos a vender? Yo estoy en este momento yo estoy produciendo papas. Sí, pero 8 días antes de la movilización terminé vendiendo en $5 las mejores papas. Y cuando estaba en la movilización nos venimos de acá para hacer sopa para los compañeros. Estaba $45. O sea, encareció, hasta eso más encareció los costos. Exacto, pero nosotros vendíamos a $5. Pero entonces, ¿por qué ese tema cómo resuelven ustedes en la propuesta económica? Nosotros estamos planteando, nosotros estamos planteando. Se han olvidado de ustedes mismos. 3 cosas fundamentales estamos planteando nosotros en la propuesta económica. Lo uno, que haya una inversión bastante significativa, ¿no es cierto?, de los recursos. Eso no es como poner bastante significativo, hay que poner un porcentaje estamos para diciendo, saber de qué se trata.
estamos diciendo que también se recupere en 4%, no estamos diciendo suba al 4%, porque esa es otra cosa que nos han interpretado mal, que se recupere por lo menos en un 4% de todas las evasiones que hacen las grandes empresas. No se lo ha hecho porque el SRI no es eficiente en eso. 100% todos no, pero solo poniendo en eso estamos recuperando de lo que estaban quitando del subsidio. Solo en eso. Igualmente, el tema de los impuestos. Claro, pero es que como campesino, o el 80% de la población, no sacamos pues la plata afuera a los paraísos fiscales, ni a poner en otros bancos de afuera, ¿sí o no? 95% de la población no lo saca. No saca, claro, saca una, no, 95, no, la mayoría de este país es honesta. A los que sacan gente además que se bate por el país. Llevan y no invierten en el país, porque eso también es una responsabilidad del ciudadano. Yo creo que Rodrigo, siendo, digamos, dedicado a la agricultura y que tiene una representación de un órgano muy importante de un gremio, ¿cómo ve esta propuesta así tan pequeña, pero tan interesante, micro propuesta, ¿no? Digo micro porque va un tema muy particular. Es ampliar. Yo voy a reforzar primero, creo que sí, voy a responder una pregunta que no me hiciste. Si yo fuera médico y vería la situación del Ecuador, es lo que se llama pronóstico reservado. Es realmente nadie se atreve a diagnosticar. Bueno, sí, todo el mundo dice que estén cuidados intensivos, pero bueno. Pero en justos pronósticos reservados, nadie se atreve. La realidad, no del Ecuador, la realidad planetaria del sector rural es que más del 60% de los productores agrícolas son mujeres. Y la otra realidad que hay que analizarla y con más tino es que de ese porcentaje de mujeres, la gran mayoría superan los 55 años. No, tenemos clara la realidad. El problema es entonces, ¿vamos a capacitar? Sí, definitivamente. Necesitamos capacitar, y lo que te decía fuera de micrófonos, ¿por qué no pensamos en dejar de sembrar y comenzar a producir? Sembramos la papa a 6 meses, dependiendo un poco más alto, a 7 meses, sembramos la papa. El crédito, el banco nos puede dar el crédito al 1% si quieren. Y me encantaría que haya créditos de ese tipo en el Ecuador. En el mundo afuera sí hay. Nos dan al 1%. A los 6 meses nos cayó la helada o la punta morada y no hubo de dónde pagar y comenzamos la pelea nuevamente. ¿Por qué no se crean créditos para producción? Un grupo de productores de papas que repetitivamente estamos sembrando papas y a veces combinamos con haba o algo con zanahoria y hacemos una planificación a 5 años, no es tan difícil, a 5 años y decimos nosotros necesitamos tanta plata a tal interés y comienzas a jugar con los ciclos productivos. Rodrigo, ¿y de eso qué entendimiento tienen las autoridades? Porque parecería que estamos hablando de una cosa que todos entendemos y parece tan lógico que pero resulta raro que no se plantee entras a implementar con ese crédito preferencial sistemas de riego, sistemas de pesaje, de cosecha, transformación, almacenamiento, pero donde los privados, sean estos comunitarios, asociativos, grupo de productores, se junta para beneficiarse a los productores. Y no esperamos que papá Estado nos dé poniendo un centro de acopio, como tenemos en la costa, para la UNA, y no tengo que contar todos los N1000 problemas que tiene la UNA, porque sería lindo que tendría un problema la UNA. Entonces, eso de ahí se puede hacer. E inclusive créditos internacionales, si destrabaríamos esa vaina de la Junta famosa monetaria y financiera para poder traer plata más barata desde paraísos fiscales. El problema no está en los paraísos fiscales, perdón, el problema está en el origen de los fondos. Porque si has hecho plata honestamente y quieres invertir en el Ecuador porque te da confianza, lo haces. Rodrigo, pero gracias. Vamos a avanzar en el programa porque, o sea, a mí me encantaría solo hacer este tema de la producción nacional, que yo creo que es el punto neurálgico. Un país que se autosustente y tenemos las posibilidades, pero siempre que haya una política de Estado y haya también hasta la voluntad política de quienes están en el campo. Para responder, la única política de Estado para el sector rural que ha existido en los últimos 45 años es la política de divide y vencerás. Terrible. Llegan, dividen a todo el mundo y el Estado sigue haciendo lo que le da la gana. Gracias, Rodrigo. Voy a plantearle a Jorge Rodríguez que además, siendo economista, además estando en la Comisión Anticorrupción y estando tan cerca, ¿no?, del análisis y también me imagino de algunos gobiernos porque habrán pedido su criterio, ¿cómo es posible que no haya un entendimiento de algo que nosotros hemos estado escuchando a los dos expertos y está tan natural, es tan lógico que a cero
contrario parece una cosa extraña. ¿Por qué no se hace eso? ¿En qué se halla el gobierno en este momento en esta materia? Lastimosamente el tema es, oyéndole justamente al mi licenciado de la Torre, el hombre que ha estado luchando todo el tiempo por el tema de la parte agrícola, y ahora en el cargo que se encuentra, luego de que dice da soluciones. ¿Sabe por qué vienen estos problemas? Porque él o gente como él que saben de esos temas no están en el poder. ¿Quiénes están en el poder? Librescos. Librescos absolutos, que por A o B circunstancia son puestos por grupos económicos interesados, bananeros. El bananero quiere manejar el Ministerio de Agricultura, ponen a una marioneta de los bananeros, arroceros o cualquier tipo de productor. En definitiva, acá se produce que la administración pública la manejan específicamente los grupos económicos, pero que esto es lo que divide, pues, porque el que entra especialista solamente en el banano se olvida de todos los demás productos, se olvida de los campesinos. En resumen, la gente práctica no está en el poder. La gente práctica muchas veces se hace a un lado del tema de la participación en el sector público. Que es la economía real, ¿no? Es la que se vive, es la que... Entonces no existe eso. O sea, sí. Uno se da cuenta de cuando entra a algún trámite en la administración pública, uno sabe que se muere. Y se muere porque hay la burocracia con tanto paso que no se ha modificado en el transcurso del tiempo y se ha ido poniendo más gente para efectos de crear mayor cantidad de dificultades, pues básicamente el país no sale. Entonces, ese es el problema, más la corrupción. 11.000 millones de dólares se van en sueldos, salarios e IES. ¿Y cuál es el presupuesto? 32.000 millones. O sea que la tercera parte se va en sueldos y salarios. La otra tercera parte se va en pago de deuda. Y nos queda una tercera parte para el gasto corriente y para la inversión pública. Habrá que bajar el tamaño del Estado. Cecilia, Cecilia, voy a repetir prácticamente la pregunta. Con estas propuestas que usted hace, ¿en qué instancia está este momento? Ya dijo que el gobierno, que el Ejecutivo debería pedir la propuesta que entregaron al Legislativo y que también entregaron al presidente Moreno y reformular la propuesta para que se conozca el proyecto, que además tiene plazo perentorio, ¿no? Es que ya está corriendo el plazo, entonces... Ya está terminando. Entonces, yo creo que termina esta semana. Entonces, me da la razón a la pregunta primera. Cuando ustedes saben que el plazo ya está prácticamente por vencerse y hacen una propuesta, no están metiendo leña al fuego, como se dice, porque saben que es imposible que regrese el proyecto para enviar. Yo quiero ser práctica. Que sí. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Talía. Simple, entonces es ponerle dificultades para que no pase nada. Claro. Y tener básicamente pendiente para una nueva estallido de ese descontento social. Ahí vimos el estallido del campo contra la ciudad contra la propia ciudad. Ahí vimos algo que no abrimos los ojos hasta la presente fecha. Eso es importante, no fue el campo contra ciudad, también hubo ciudad contra ciudad. Así es. Eso, no mire. fueron indígenas muchos, Y me fueron los vecinos. alegro que han dicho los dos, Cecilia, porque sí hay un ingrediente que es muy importante y que a veces se puede estar desestimando. Y a mí me ha encantado que hablen de una cosa tan hermosa como es el campo, al que no se le echa, sino a ver con una mirada sesgada o con el ojo oblicuo. Pero ustedes en este momento son un punto gravitante, pero si es que no hay conciencia, y me alegra que esté usted, que tiene tanta capacidad para razonar los temas. Ella ya no dice patrón, ojo, que esto es todavía endémico en los propietarios de la tierra. Les obligan a que le digan patrón, claro. Ella ya no dice patrón. El asunto es que cómo desactivamos, inclusive desarmamos la palabra, porque a mí sí me preocupa, Jorge dejó entrever eso, que pase unos días y otra vez vuelva a violentarse el Ecuador. Tenemos que pensar que este país tiene que pacificarse. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, esa propuesta de ustedes que en este momento creen que tiene que ser aprobada? ¿Por qué si es de un solo sector? ¿Cómo se armoniza todo? No es que Talía, no es de un solo sector, son de 182 sectores. Es de, digamos, de una parte pero del el gobierno país. Tiene que tener la capacidad de recoger todas esas propuestas. El estallido que nuevamente se puede dar o no, eso ya depende del gobierno, definitivamente del gobierno. Él sabrá si acoge o no acoge, porque nosotros no podemos seguir soportando injusticias sociales y inequidades económicas. En este momento, en vez de responder a toda una propuesta, lo que ha puesto es a los técnicos del MAGAF,
a los técnicos del ambiente, a los técnicos del bienestar social, para que vayan a recorrer nuevamente las comunidades indígenas. Así no se soluciona el problema, ofreciendo créditos. El 5.5 ya había, pues. ¿Y qué se resuelve con 5.5? Cuando no hay asistencia técnica, cuando hay mercado, cuando no hay procesamiento. 5.35 decía, porque antes se hacía todo políticamente. Dalia, ahí yo lo que digo es que claramente nosotros estamos haciendo las propuestas completamente claras y concretas. Si es que eso cree que el gobierno no es adecuado, ya es un problema, y además ni siquiera es un problema político. Para mí ya es un problema, disculpen, pero ideológico. Es decir, ¿por qué ideológico? Porque si plantean los indígenas o si plantean los del Parlamento de los Pueblos, simple, no, porque ellos no mandan económica ni políticamente en el país. Es lo que nos están diciendo muy claramente. ¿Perdón? Dicen que Vargas es ahora el presidente. No, sí, va a ser presidente de la comunidad Achuar, o sea, en eso estamos completamente de acuerdo. Han visto, por ejemplo, y les repito, me gusta que así ese razonamiento, porque nos entendemos y el Ecuador tenemos que entendernos. ¿No ven que hay de todas maneras que está en juego el liderazgo político? ¿No se sienten ustedes también como movimientos indígenas que hay alguien que está moviendo los hilos para beneficio inclusive personal? No, por supuesto que sí. Cuando hay un sector que no está atendido. No, pero sí, por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí, pues. Son 270 grupos empresariales, gente de poder económico que toman decisiones en este país. No, yo me refería a ustedes dentro del movimiento. No, dentro indígena. de nuestro movimiento para nosotros no, las estructuras que en las últimas movilizaciones hubo 2 tipos de infiltrados, no vamos a asumir nosotros la responsabilidad y no somos violentos, y le digo a usted, no somos violentos, ni lo seremos violentos. No. Hemos demostrado. Pero sí hizo falta que ustedes identifiquen son tempranamente 50,000 y separen la paja del trigo, seres porque después humanos ahí se envuelve todo. En el Parque El Arbolito, ¿por dónde identificas? ¿Por dónde identificas? Cuando nuestros compañeros dirigentes también estuvieron Salvador en riesgo. Quispe fueron valientes y salieron y dijeron, eso está tomado por el correísmo. Por eso nosotros decimos pero que no sí. dijo la dirigencia, ¿no? Eso sí. Por supuesto, porque nosotros estamos en un segundo plano y podíamos ver mejor las cosas, y cuando uno está al frente seguramente no es muy visible. Pero hablo esto de la propuesta sí o no, si es que va a acoger el gobierno. Como dije, está en la voluntad del gobierno. De toda la propuesta que hemos puesto, por lo menos deberían acoger el punto que decimos, oiga, hagan eficiente al SRI, sí. Oigan, den asistencia técnica y pongan más recursos para el agro, porque dice usted, el papá Estado, para nosotros no hay solo un ejemplo, deme que ha sido papá Estado para nosotros. Nosotros no estamos conformes que nos sigan dando el bono de solidaridad o el bono de pobreza que les llamamos nosotros, de 50 o de 70 o que ponga 15 dólares. No, esos bonos tienen que ir, sí, para la tercera edad, sí, para la gente completamente en extrema pobreza, sí, para las que tienen enfermedades catastróficas, etcétera. Pero el resto de recursos no pedimos regalado. No pedimos regalado. Quiero un crédito, pero para avanzar. Cecilia. No quiero una miseria de $5,000 no. y me están hablando de empresas. Para producir, no para sembrar. Porque voy a regresar después de la pausa contigo, pero ahora quiero que Cecilia conteste. ¿Cómo has visto la reacción, no del gobierno, de los sectores sociales, digamos, de los analistas frente al proyecto presentado por ustedes? ¿Cómo han visto? ¿Ustedes cómo han visto la reacción? La reacción sí, ha sido, ya nos dijo incluso el señor ministro de Economía, no les vamos a acoger porque ustedes no tienen la razón, así en esos términos. Y la población en general, obviamente el pueblo popular está diciendo que nuestras propuestas son adecuadas. Obviamente aquí se están en detalles más de pormenores y pensando solamente en la parte economicista de sucres, de billetes, de dólares, entonces no podemos entender la parte social. Por eso decía, vea, si es que no hay una organización de productores, de los pequeños y de los medianos productores, y no hay condiciones para producir nuestra papa, nuestra haba, nuestro melloco, difícilmente podemos competir. ¿No es cierto? Gracias, Cecilia. Aquí hacemos una pausa agradeciendo a la audiencia que nos acompaña todas las semanas. Ya regresamos. Espacio publicitario. En Claro Empresas, conectamos a toda la región. Contamos con nuestros propios satélites. Transmitimos datos en todas partes y unimos a Latinoamérica con internet de alta velocidad a través de nuestra red de cable submarino. Porque todo eso y mucho más es nuestro negocio. Claro Empresas es parte de América Móvil, la red con mayor infraestructura y experiencia en soluciones de negocios. Contáctanos en empresas@claro.com.es o llamando al 505,000. Más información y detalles sobre cada servicio, costo, requerimientos técnicos, condiciones y restricciones
restricciones en claro.com.es. Cuando hablamos de desarrollo, lo hacemos trabajando en el presente. Cuando hablamos de mejorar, aprendemos de los mejores. Por eso, Banco Pichincha, acompañando al crecimiento económico de nuestro país, adquiere las mejores prácticas mediante una alianza con el líder europeo en el sector agrícola, Rabobank, con el fin de impulsar el capital más grande que tenemos, nuestra tierra. Banco Pichincha, en confianza. OCP rompió un nuevo récord. 20 millones de barriles de crudo colombiano han recorrido nuestros ductos, lo que ha traído trabajo a más de 500 familias en Lago Agrio y generado más de 90 millones de divisas para el país. OCP Ecuador ha apoyado a más de 700 proyectos de responsabilidad social, además de respaldar a emprendedores que cambiaron sus vidas y las de sus familias. OCP transporta la mejor versión de los ecuatorianos. Fin de la publicidad. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Estamos de vuelta, gracias a la audiencia nuevamente por acompañarnos todas las semanas. Rodrigo Gómez de la Torre, ¿focalizar el subsidio significa realmente una buena propuesta? Ya no voy a preguntar por qué no se hizo antes, ¿no? Pero es una de las propuestas que hay ahora. ¿Es bueno eso? ¿Resolvería el problema? Yo creo que los subsidios, y lo comencé diciendo, los subsidios por concepto son focalizados y temporales. Cuando el subsidio es general y permanente, resulta que se convierte en gasto permanente y los gastos permanentes se cubren con impuestos permanentes. ¿Y cómo se haría? ¿Cuáles serían los sectores que tendrían que tener ese subsidio? Yo creo que hay que determinar los sectores. Podríamos estar pensando, y voy a comenzar en el sector transporte, que es el que más afecta, sea para la urbe o para la interprovincial. Pero pensemos, ok, vamos a subsidiar en forma, y vamos a bajar subsidios en 5 años, se me ocurre 5 años, y en esos 5 años vamos a ir mejorando los sistemas eléctricos, ya que tenemos hidroeléctricas de molesuso, y vamos a tener un servicio urbano a través de buses eléctricos, taxis eléctricos, y bajamos la necesidad de consumo. Si necesitamos trabajar para el agro, no es solamente un tema de cómo focalizar el subsidio, sino es cómo volver más eficiente, trabajar en costos de producción. Y muchos productos no se importan, se contrabandean. Y mira, estábamos tan desenfocados en este país que estamos abjurando de los costos de los combustibles, que se propuso un tren playero a diésel, cuando el mundo está descontaminándose, cuando tendría que haber sido lo más moderno, con una gran inversión, pero que eso dentro de 50 años todavía funcione bien. Yo creo que temas como los que se han planteado, un SRI eficiente, implica... ¿No es eficiente el SRI? Que se respete lo que dice la Constitución. ¿Por qué no es eficiente, Rodrigo, el SRI? Si estamos hablando de millones de dólares que dicen que no se recaudan. ¿Por qué? ¿Qué dicen? Usted es analista, debe saber si o no. Directamente perdonaron 4.600 millones, si no me equivoco, por intereses. Sí, por intereses. Dicen que eso es una leyenda. A mí en el banco ni 2 centavos no me pagaron. Se condonaron intereses y multas de un valor que permitió recaudar un extra. Es exactamente igual de lo que ha pasado. ¿Cuándo nos condonan a los pequeños productores? Perdón, cada 2 años sale una ley de condonación de créditos de intereses. Me han llevado el terreno. Se ha llevado el Ban Ecuador ahora. Cada 2 años hay una ley que condona multas de intereses al banco. Son las pero quería llegar, si vamos a eficiencia del SRI, no solamente implica que cobre a todos, también implica que los contribuyentes todos paguemos, porque la informalidad en el campo y la informalidad en la urbe también genera problemas gravísimos, donde solamente vemos a los que están en la lista del RUC y no vemos al resto de ciudadanos. Gracias, Rodrigo. Claro y fuerte. Yo les invoco a que simplifiquemos un poco, ¿no? Abreviemos más vale, porque no quiero, abreviemos es el término exacto. Jorge, manejando también como maneja la economía, en verdad hay de dónde ahorrar el Estado. Y yo quiero tocar un tema, tantos 4 años no dedicado al combate a la corrupción. ¿Cuánto hay cómo recuperar? porque a mí cuando escucho que salen los funcionarios así, recuperamos 16 millones de dólares, cuando unos dicen que la deuda, que lo que se llevaron es 35 mil millones, decía la Comisión Anticorrupción, y el BID sale y dice que es 75 mil millones, es impresentable recuperar 16 millones. Hasta mejor de callarse, ¿no? ¿Cómo hacemos y qué tan real es la recuperación posible? Thalía acaba de tocar un tema bastante importante. La paralización de todos los servicios públicos, esta explosión social que hubo hace algunos días,
fue específicamente por los precios de los combustibles y la eliminación evidente de los subsidios. Yo les pregunto a ustedes, ¿acaso el gobierno tenía con anticipación un análisis de costos? ¿En cuál sector, por el incremento de las gasolinas o del diésel, a cuáles sectores afectaba y qué porcentaje afectaba? ¿Había ese estudio? No hicieron ese estudio. ¿Acaso ustedes, desde la parte indígena, establecieron realmente cómo les afecta a sus costos de producción? Sí, pero yo no he visto ningún análisis, ningún estudio sectorial en saber la composición de costos de la producción de papas, por ejemplo. ¿Cómo me impacta el porque precio es de el los transporte más nada. En la parte del transporte es lo que hablo yo. En definitiva, es un país que actúa en base a necesidades inmediatas. O sea, no planificamos hacia el futuro. Una toma de estas decisiones fue evitar que tengamos un déficit presupuestario de 5.000 millones de dólares. Y para poder pagar esos 5.000 millones de dólares, ¿cuál fue la mejor manera? El decirle, elimino los subsidios, recaudo 1.400, más otro tipo de medidas de tipo fiscal, le saco la plata del bolsillo, pero se olvidaron de lo que está diciendo Talía en este momento. Si tenemos de base de lo que se llevaron en el gobierno anterior de 35.000 millones, que la comisión, más bien dicho, yo hice el estudio, como economista dentro de la comisión, en donde establecí cuál es el valor del presupuesto general del Estado que manejó Correa en cada uno de los años. Cogí eso y me salió la suma. Ahí me salía que era 327.000 millones de dólares. 327.000. ¿Cuánto pagaron de sueldos de esos 327.000 millones? 100.000 millones. Entonces tengo que restarle. ¿Cuánto invirtieron? ¿Cuánto invirtieron? 59.000 millones con capital propio más el financiamiento. Ir analizando eso. ¿Cuál fue el valor de la evasión y elusión tributaria? 6.700 millones de dólares. 6.000, tocando el tema que está en este momento ustedes. ¿Cuánto fue que se llevaron en cada barril de petróleo que exporta el Ecuador? Exportamos 320.000 barriles al día, $2 multiplica por los $2, multiplica por 365, multiplica por los 10 años, y sacamos técnicamente, con datos oficiales, alrededor de 35. ¿Cuánto se puede recaudar? Hablemos que podemos recaudar el 20%. Digamos el 20%, ya es cerca de 7.000 millones de dólares. Con 7.000 millones de dólares teníamos ya para cubrir todas esas deficiencias. Lastimosamente el país actúa específicamente por temas de la coyuntura, sin estudio, sin análisis de ninguna naturaleza. Gracias, Jorge. Perdóname, quiero hacer una pregunta que escucho en todo lado, ¿no? Primeramente nunca doy puntos de vista ni nada de eso, pero sí quiero decir que coincido con Jorge, que aquí no se hizo ningún análisis del impacto social de una medida de esa. Se oyó a varios analistas que dijeron medida valiente, histórica, al otro de así, y nunca preguntaron a la señora de la esquina qué pasa. Y se vieron con lo que se vieron. Y espero que haga pedagogía y que no volvamos a cometer esos errores, porque todos resultamos afectados socialmente. Pero quiero preguntarle a Cecilia, ¿por qué en la propuesta de la CONAIE, de todos los grupos que usted ha mencionado, 170, no se hace ni siquiera un llamado de atención a la corrupción correísta? Todo esto deriva de 10 años realmente de saqueo del país. A mí me resulta, yo volví a leer porque pensé que había leído mal, dije, me salté algo. ¿Cómo no pueden hacer una reflexión sobre eso en la propuesta de ustedes? Bueno, siempre, a ver, todos los sectores, absolutamente todos, desde la consulta popular última, ¿no es cierto? Dijimos que hay que recuperar los 70.000 millones de lo que se han llevado, ¿sí o no? Hemos hecho, yo estoy hablando de la propuesta de ahora, no de la literatura pasada. No. Lo que nosotros estamos diciendo es el cambio del modelo económico, ojo. Pero no están cambiando el modelo con lo que plantean ustedes. Lo único que están planteando es cobrarles impuestos a los grupos económicos. Tenemos que plantear, a ver, es sostener un modelo asistencialista desde el Estado. No, es que no hemos tenido y no lo vamos a tener. No lo hemos tenido. O sea, yo le dije hace rato, deme un solo ejemplo que el papá Estado que nos ha dado para los pueblos y las nacionalidades. No deje que no hay chance. Yo quiero que me conteste por qué no hay esa palabra de cuestionamiento, de crítica. Claro. No, nosotros lo hemos hecho en la vida práctica. A lo mejor en el documento, estoy hablando sí, de documento, a lo mejor se nos ha ido. Por ejemplo, eso es un error histórico también. Es un error histórico, pero que la hemos dicho
y que es responsabilidad ya de las autoridades respectivas de control y seguimiento, los hagan lo que tienen que hacer. Y la no lo han CONAIE hecho. sí nos ha ayudado. Y la A CONAIE hemos estado ahí. Ellos han estado claro, con por nosotros. eso mismo Nosotros es raro hemos que no estado en tengan todo. ahí un punto Sí, de a lo vista. mejor no hay específico en este resumen, ojo, Ajá. porque hay todo un documento de todo el análisis que hemos hecho de las mesas. Este es solamente un resumen, a lo mejor no esté constando ahí, pero hemos tocado el tema y vamos a seguir tocando porque tienen que recuperar. Absolutamente, claro. No, tenemos. Porque también nosotros, como ecuatorianos, tenemos que ayudar a Además, buscar porque en este estrategias y país mecanismos quedaría un de la precedente recuperación. horrible. Viene alguien, saquea al Ecuador y se va y regresa el capital para invertir aquí. Por favor, o sea, eso es éticamente Y impresentable. garantizado por el proyecto de ley que está Impresentable, mandando el Estado. impresentable. Garantizado Rodrigo, por tenemos ellos. menos de un minuto, ¿verdad, Jorge? Que está ahí en los controles. Solo- Eso, ¿cómo hacemos? Van a creer que soy yo el que está en un control. No, Jorge Rodríguez, analista. ¿Cómo hacemos este trabajo de recuperación? ¿Qué piensa el sector agrícola? ¿Qué piensan los grupos empresariales de esto también, de la recuperación del dinero que se llevaron durante 10 años y muchos años más? A ver, Incluso. yo creo que hay procesos de recuperación que toma tiempo, hay que hacer todo el proceso judicial y no es cuestión de meter a la gente a la cárcel, sino Pero se buscar- demoran 4 años. Yo sé, Rodrigo, están 4 años. No. Casos de la Comisión Anticorrupción, 4 años. Y no, No pasa pasa de la nada. etapa de investigación No, previa. y todavía no llegaba a la siguiente parte. O sea, cuando hablamos de los datos de corrupción, hablamos de... Hay unas declaraciones de la expresidenta de la Asamblea de 24 mil millones, la Comisión Anticorrupción hace referencia 35 a 35 mil. Y el BID a 75 mil millones. El BID hace referencia a algo más interesante y eso no quiero dejarlo a un lado. El BID hace referencia a 30 mil millones en efectivo, pero habla de 40 mil millones en ineficiencia. Sí, ahí está. La corrupción también es ineficiencia. Absolutamente, claro. Y ese es un tema Negligencia. importantísimo. 100%. ¿Qué hay Y que se nos hacer? acabó el tiempo, qué pena, realmente. Yo soy como el notario ese que salió en el video ayer. Tengo plata para pagar por media hora adicional. Aquí no se paga, ese es el problema, que aquí no se paga. Yo les agradezco porque además vienen así con toda la buena voluntad a aportar para el análisis y el conocimiento del país. Y en verdad voy a intentar que este mismo panel se replique dentro de poquito tiempo porque se han quedado muchas cosas por decirse. Aquí hacemos la última pausa y volvemos con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Espacio publicitario. Cuando hablamos de desarrollo, lo hacemos trabajando en el presente. Cuando hablamos de mejorar, aprendemos de los mejores. Por eso, Banco Pichincha, acompañando al crecimiento económico de nuestro país, adquiere las mejores prácticas mediante una alianza con el líder europeo en el sector agrícola, Rabobank, con el fin de impulsar el capital más grande que tenemos, nuestra tierra. Banco Pichincha, en confianza. OCP rompió un nuevo récord. 20 millones de barriles de crudo colombiano han recorrido nuestros ductos, lo que ha traído trabajo a más de 500 familias en Lago Agrio y generado más de 90 millones de divisas para el país. OCP Ecuador ha apoyado a más de 700 proyectos de responsabilidad social, además de respaldar a emprendedores que cambiaron sus vidas y las de sus familias. OCP transporta la mejor versión de los ecuatorianos. En Claro Empresas, conectamos a toda la región. Contamos con nuestros propios satélites, transmitimos datos en todas partes y unimos a Latinoamérica con Internet de alta velocidad a través de nuestra red de cable submarino. Porque todo eso y mucho más es nuestro negocio. Claro Empresas es parte de América Móvil, la red con mayor infraestructura y experiencia en soluciones de negocios. Contáctanos en empresas@claro.com.es o llamando al 505.000. Más información y detalles sobre cada servicio, costo, requerimientos técnicos, condiciones y restricciones en claro.com.es. Fin de la publicidad. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. Rodrigo Gómez de la Torre, ¿a quién le ha ido mal esta semana? No sé de esta semana porque el país todavía está en proceso de recuperación, pero creo que el octubre negro le fue mal al 100% del Ecuador. Gracias, Cecilia Velázquez. ¿A quién le ha ido mal esta semana? Ha ido mal, creo, al gobierno, porque no supo leer y las lecturas distintas
para llevar adelante al país. Gracias. Jorge Rodríguez, ¿a quién ha ido mal esta semana? Yo digo que a la función judicial, en el sentido de que las leyes están hechas justamente para evitar que los ladrones sigan sacándonos pecho en las calles. Y me refiero específicamente al tema de 2 o 3 casos en donde abogados están haciendo lo imposible para efectos de dilatar procesos. Caso de Arroz Verde, por ejemplo, es evidente. Acuérdense que vamos a pasar un año posiblemente con incidentes que hacen los abogados. Gracias. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, Rodrigo Gómez de la Torre, ¿a quién ha ido bien? Creo que si vamos saliendo y vamos mejorando el diálogo de hoy día, hemos visto una conversación, intercambio de ideas. No estamos de acuerdo, pero estamos construyendo. Eso puede darnos un noviembre de esperanza. Gracias. Cecilia Velázquez, ¿a quién ha ido bien esta semana? Al Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, porque acaba de inaugurar su escuela virtual que está distribuida en 3 semestres, 1 año y medio, avalizado por algunas universidades, y la formación política, ideológica y social de la mayoría de los sectores populares Gracias, del país. Está cargo es de bueno. usted, ¿no? Jorge Rodríguez, ¿a quién ha ido bien esta semana? A mí me ha ido bien esta semana porque estoy con ustedes 3. Y esto significa realmente que, primero, estoy con una mujer inteligente, dirigente de los campesinos. Vos eres súper inteligente. No, Cecilia, muy bien. Pero Cecilia, estoy contenta de que esté aquí en el luchadora, panel. es alguien que realmente hace cosas en la provincia de Cotopaxi. Los conozco muy bien. Hemos tenido experiencias largos años y lógicamente sé que pueden hacer. Muchas gracias. Rodrigo Gómez de la Torre es otro soñador como soy yo. Los soñadores. Gracias, Jorge. Y tú con esa capacidad, esa inteligencia, versatilidad para tenerlos juntos aquí en este podcast. Muchas gracias. Yo agradezco en verdad un panel muy interesante, mejor de los que una vez siempre se plantea. Estoy contenta. Gracias a la audiencia también por acompañarnos todas las semanas, por su fidelidad. Les espero la próxima semana. Gracias. Chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana. Gracias al auspicio de... En Claro Empresas, conectamos a toda la región. Contamos con nuestros propios satélites. Transmitimos datos en todas partes y unimos a Latinoamérica con internet de alta velocidad a través de nuestra red de cable submarino. Claro Empresas es parte de América Móvil, la red con mayor infraestructura y experiencia en soluciones de negocios. Banco Pichincha, acompañando al crecimiento económico de nuestro país. Adquiere las mejores prácticas mediante una alianza con el líder europeo en el sector agrícola. Rabobank. Banco Pichincha. En confianza. OCP rompió un nuevo récord. 20 millones de barriles de crudo colombiano han recorrido nuestros ductos, lo que ha traído trabajo a más de 500 familias en Lago Agrio y generado más de 90 millones de divisas para el país. OCP transporta la mejor versión de los ecuatorianos.